47 minutos pasan de las 9 de la mañana. Con muchísimo gusto y como se los había anunciado, vamos a recibir al expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien está participando de la mayoría de los actos que se vienen realizando por la no derogación de los 135 artículos de la LUC. En un mes y chirolas los uruguayos tendremos que concurrir a las urnas para definir esto. Doctor, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. Buenos días, buenos días. La verdad que buenos días estos. Ayer un día soleado, estuvimos en Fray Bentos, en homenaje a Mario Carminati, después en conferencia de prensa en nuestra casa del partido sobre los temas de la LUC. Bueno, y hoy seguimos con buen día, así que buenos días hoy, de verdad. De verdad. ¿Coincide usted, y arranco con las preguntas, doctor, coincide usted en que lo más saludable quizás en estas semanas que nos queda de campaña, digamos, es ir de alguna manera aclarando específicamente qué cambia y qué no cambia por la derogación o la no derogación de estos 135 artículos? Porque de un lado y de otro se señala un día sí y al otro también, que del otro lado se miente, que se falsea la verdad, que se dicen verdades a medias como para confundir a la gente, como para asustar a la gente también. Usted tiene experiencia en esto de las campañas, de lo que genera el miedo, la incertidumbre, bueno, si pasa esto, o los cucos, etcétera. A eso se tiene que apuntar en estas semanas, hablar claramente de qué cambia con la derogación y qué no cambia. Bueno, mire, la primera cosa y que es el punto de partida básico y fundamental. Sí. La ley está vigente hace un año y medio. Quiere decir, sobre lo que pasa o no puede pasar, ya tenemos una experiencia suficiente. Hace un año y medio que está funcionando la ley. Es decir, que cuando hablamos de mentira o verdad, o de falsedad o certidumbre, creo que tenemos el primer gran test básico y fundamental, que es la realidad. Es decir, ¿qué ha pasado en la realidad con la LUC? Han pasado catástrofes como se anunciaba, han ocurrido beneficios como decíamos nosotros. Bueno, creemos que el balance es lo fundamental. Pero vuelvo a decir, no es lo que va a ocurrir, es lo que ya ocurrió. Entonces, primer gran asunto. Esa es la afirmación. La segunda afirmación es esta: la LUC, ¿por qué nació? ¿Qué es lo que se nos ocurrió? Era responder a lo que eran los grandes desafíos durante la campaña electoral. El primer desafío era obviamente la seguridad pública, que fue el tema dominante de la campaña electoral, lo recordamos todos. Hoy no lo es porque ha mejorado, pero era el tema dominante de la campaña electoral. Así como en el mediano plazo uno veía el tema de la educación y otros temas que están allí planteados. Pero el primer tema era la seguridad. Y en la seguridad, lejos de ocurrir daño, como se decía, por el contrario, hoy está muy clara la realidad, los delitos han bajado, 18% han bajado este año las rapiñas, son 20 los hurtos, y veníamos, lo más importante, que se paró la escalada de año a año a crecer. El Frente entró con 9.000 rapiñas y entregó con 30.000 rapiñas. Entonces, nosotros hemos seguido una política que arrancó el ministro Larrañaga, con sus propuestas a su vez de artículos de la LUC que son del ministro Larrañaga, y nosotros hemos seguido adelante con esa política que creemos que por lo menos ha parado la escalada de los delitos. Eso no lo puede negar nadie, ni el más apasionado en contra del gobierno. La escalada del delito se paró. Incluso en materia de drogas, que estábamos prácticamente dominados por el narcotráfico, hoy uno ve una acción más clara. Quiere decir que entonces lo primero que hay que hacer es, a mi juicio, mantener esto. La derogación de la ley es desalentar a la policía, sin ninguna duda. Eso es objetivo. El propio sindicato policial está diciendo que hoy, con las normas de la LUC, está actuando con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque se presume que el policía, salvo prueba en contrario, está actuando conforme a la ley, y no como era antes, que después de un tiroteo entraban en la misma calidad de sospechoso del policía que el delincuente. En segundo lugar, hay la posibilidad de pedir un documento, que ha permitido muchas aprehensiones y que no tiene por qué molestar al ciudadano. Se han tomado muchas medidas a su vez sobre las libertades, las llamadas libertades anticipadas no ocurren hoy en los grandes delitos, en la
de rapiñas, en los homicidios agravados, ¿no? Es decir, este conjunto de normas, no hay duda que ha permitido que la policía actúe con más eficacia, y además de la sensación que yo puedo tener, o que usted pueda tener, o que todos podamos tener, están los números. Quiere decir que la derogación de la ley hoy es parar este proceso, desalentar a la policía y retrotraernos a la orientación anterior, a la política que desgraciadamente dio tantos malos resultados. Entonces, estamos a mitad de camino, dejemos que ande lo que está funcionando. Está funcionando muy bien o menos bien. Bueno, nosotros pensamos que bastante bien. Bueno, entonces, dejemos, no paremos lo que están dando. Retroceder es muy peligroso, y en esta materia de seguridad, sin ninguna duda, sería tremendamente peligroso. Acá no vamos a festejar los ciudadanos, van a festejar los delincuentes, van a festejar el mundo del delito, van a festejar el narco, si de droga. Esa es una realidad. Entonces, me parece que ese es el primer gran asunto, porque es el gran asunto que dominó la elección, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad. Ahí está la primera cosa, ¿no? El tema de la seguridad, dice usted, Sanguinetti. ¿Perdón? Los cambios que ha introducido la ley en tema de seguridad, para usted es medular. No, la seguridad es, sin ninguna duda, fue una prioridad en la elección, sigue siendo una prioridad hoy, pese a que, como está mejor, la sentimos quizás menos, pero es absolutamente fundamental todo el tema de seguridad. Como también lo es el tema de educación. O sea, la LUC, ¿por qué introduce el tema de educación? Porque estábamos en un desastre. No lo digo yo, lo decían todos. Lo decía Astori, que decía nunca hemos puesto más plata y hemos tenido peores resultados. Lo decía Valenti, que decía los sindicatos de la educación son los grandes enemigos de la educación pública, porque la perturban tanto, le generan tanta inseguridad, le generan tanta indisciplina, que a su vez los padres hacen esfuerzos sobrehumanos para sacarlos de la pública y mandarlos a la privada. Los mayores enemigos de la educación pública son los sindicatos de la educación. Lo decía Valenti, ¿no, verdad? Y mi amigo, ni mi colega Mujica, mucho más. Entonces, ¿por qué la LUC se introduce en el tema de la educación? Porque había una catástrofe, igual que en la seguridad. Se introduce porque había una catástrofe. Entonces, que esos fueron grandes temas. Entonces, ¿qué se hace con la educación? Bueno, primero, ¿se cambia el CODICEN? No. O sea, la voz de los docentes sigue estando. La voz de los docentes electos por los profesores. Hay 2 en 5 que están en el CODICEN. Ahora, ¿las corporaciones gremiales van a seguir mandando en la administración como mandaban antes, en primaria, secundaria y UTU, como ha quedado demostrado? No, ahí no. Por eso se establecen directores generales nombrados por el CODICEN. Bueno, ¿por qué se hace? ¿Por normas de eficacia administrativa? Sí. Pero en segundo lugar, y muy importante, porque se ha comprobado que en los consejos, las corporaciones estas gremiales, las corporaciones sindicales, que estas no las votó al conjunto de los profesores, sino que son el resultado de una mediación gremial intermedia, eran las dueñas de la educación y las dueñas de la administración. ¿No? Se ha comprobado, la investigación de secundaria ha sido terminante y concluyente de cómo abusaban, cómo tapaban horas, cómo complicaban la vida. Y eso me parece realmente muy relevante también. O sea, se está en un proceso de cambio. Naturalmente, vino la pandemia, ¿no? Entonces el debate era presencialidad sí o presencialidad no. Entonces, el tema fue bastante complejo, ¿no? Entonces no hubo oportunidad de poner en marcha muchas cosas. Con todo, se pusieron en marcha los centros Espínola, que son una modalidad, llamémosle, para que se entienda, de liceo de tiempo completo, con un programa especial, con profesores estables, en el liceo, en fin, etcétera, etcétera. Ese proceso de cambio tiene que seguir. Entonces, ¿por qué detener? ¿Por qué detener lo que están dando? Eso a mí es lo que más me hace fuerza, digo. No encuentro una razón real por la cual se está haciendo toda esta campaña, salvo que el tema sea simplemente paralizar el gobierno, dañar al gobierno. Bueno, la oposición tiene todo su derecho a ser oposición, pero el gobierno tiene todo su derecho a gobernar y su obligación de gobernar. Y me parece que estas son respuestas de gobierno, son respuestas que, vuelvo a decir, la realidad
En lo de mentira, ¿verdad? Bueno, está la realidad. Hace 1 año y medio que está ahí la ley. Bueno, entonces, si habremos oído cosas falsas, ¿no? Lo cual a mí me duele, le digo, no me gusta estar discutiendo esto. La ley es una ley, como toda la ley puede ser discutida. Ahora, que se discutan fantasías, ¿no? Como que se privatiza la educación, o que se quiere derrumbar Antel y vaciar Antel, entonces uno realmente ahí se degrada el lenguaje democrático, ¿no? Le consulto por un tema también de mucha sensibilidad, y usted lo sabe, y que tiene que ver con los nuevos criterios fijados para el aumento. No le estoy oyendo bien, discúlpeme, porque le oigo lejísimo. Le vamos a mejorar el retorno, dígame si me escucha allí mejor. A ver si ahí nos escuchamos mejor, un poco más, ¿mejor? Sí, un poco mejor. Un poquito. Sí. Bien, voy a aumentar el tono de voz entonces. Le pregunto por un asunto que queda allí en el medio. ¿Qué cambios se introducen o de qué manera afecta la LUC para esta nueva modalidad a la hora de fijar los precios de los combustibles, que se defiende por parte del gobierno como la mejor herramienta para llevar transparencia y blanquear los costos, pero que en la realidad toca el bolsillo de los uruguayos y no ha pasado últimamente, pero todos los meses obliga de alguna manera a estar ahí a la expectativa si suben o si bajan? Es más probable siempre que suban que bajan también, porque ese es un tema de sensibilidad también, y que muchos apuntan, bueno, deroguemos la LUC para que de alguna manera dar un mensaje que este sistema no es el que mejor nos viene a los uruguayos. ¿Qué opina y qué tiene usted para decir sobre eso, sobre el tema de los combustibles? Bueno, mire, el precio de los combustibles yo diría que no tiene una reforma sustancial en la LUC. La única norma de la LUC que votó el Frente Amplio, que tuvo unanimidad, es simplemente una norma de transparencia. Ahí no hay un cambio sustancial, no lo hay. El gobierno tenía la idea de autorizar la libertad de importación de los combustibles, ¿no? Y esa fue la propuesta original del gobierno, del ministerio. Luego en el Parlamento, por oposición del propio Frente Amplio, porque decía que esto iba a liquidar a ANCAP porque no estaba en condiciones de competir, lo que es verdad, no hubiera estado en condiciones de competir. Entonces simplemente se dio un paso que fue establecer transparencia, es decir, saber de qué se trata el precio, cuántos son impuestos, que es más o menos la mitad, porque ese es el otro tema, cuánto es el precio del petróleo, cuánto es el costo de ANCAP. La norma de combustibles es eso, es transparencia, no es otra cosa, no es nada más, tampoco es nada menos. Es un primer paso en el camino de entender lo que está pasando con el combustible, que es, vuelvo a decir, un precio siempre discutido, pero que la mitad es con lo que pagamos los sueldos y las jubilaciones, ¿no? No nos olvidemos de eso, porque a nadie nos gusta pagar impuestos, pero tenemos que saber a dónde van los impuestos, ¿no? Bueno, y luego también tenemos que saber que el precio del petróleo ha aumentado en el mundo, ¿no? O sea que el Uruguay no es una isla. Pese a lo cual en este gobierno, y por una situación excepcional, en el último año se ha podido amortiguar mucho el precio, como consecuencia de que ANCAP ha tenido algunos beneficios especiales como consecuencia de la venta de energía que hizo UTE al Brasil. O sea que no ha habido un impulso tampoco muy fuerte en esta materia. Pero este no es el tema de la LUC, no es que los del sí tienen la solución. ¿Cuál es la solución entonces de ellos? ¿Cuál es la solución? ¿Proponen alguna? No, este es un tema muy complejo que no se resolvió ahora. Lo que se resolvió ahora fue, por lo menos, que sepamos exactamente a dónde va el dinero. Y eso sí es lo que se ha ganado con la LUC. Es eso. Ahora, y también apelando a su experiencia, ¿es saludable, es recomendable para el gobierno que a propósito de este cambio todos los meses la gente esté hablando de si suben o si bajan, que sea algo tan constante, por decirlo de alguna manera, doctor? Bueno, mire, lo del precio oscilante es una realidad en el mundo. Yo creo que quizás haya que hacer unas oscilaciones no tan rápidas, como no las ha habido, mes a mes, quizás sea 2 meses, quizás sea 3 meses. Pero eso, bueno, yo diría que es mejor a los cambios bruscos en todo caso, ¿no? ¿Verdad? Me parece, es la realidad en el mundo, por otra parte. Ajá.
Bien. Pero vuelvo a decir, este no es el debate de la LUC. El debate de la LUC hoy es la seguridad y la educación, y es la portabilidad numérica y es las adopciones. El debate realmente de la LUC es eso. Este es otro debate importante que el país tiene que darse, sin ninguna duda, en cuanto al tema combustibles, pero es un tema mucho más amplio, y que vuelvo a decir, no es el debate prioritario en la LUC, que lo único que ha hecho es eso, establecer transparencia, saber simplemente qué es lo que estamos pagando. ¿Usted opina, y por allí lo mencionaba también, como al pasar, que para muchos esta instancia del 27 de marzo servirá también como para ponerle un tipo de freno a este gobierno y mostrarle que de alguna manera no se está de acuerdo con algunas cosas, más allá que no sean específico de la LUC? Algunos lo llaman referéndum contra el gobierno para ponerle un parate. ¿Puede ser este el caso, doctor? Bueno, mire, está claro, basta oír a los voceros del Frente Amplio, que claramente lo que tratan es de paralizar al gobierno. Lo oímos todo el tiempo. Estamos a mitad del periodo. Vuelvo a decir, la ley está hace un año y medio funcionando. Entonces, ¿qué sentido tiene parar hoy las normas de seguridad que están funcionando y volver para atrás? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué detener eso que están dando? ¿Por qué detener un proceso de educación que están dando? ¿Será el mejor? ¿No será el menos mejor? Bueno, sí, el gobierno piensa que es el mejor, lo ha dicho, fue la elección con ello. Entonces, ¿por qué detenerlo? ¿Por qué detenerlo en una mitad? Y además, uno lo advierte por la prédica, porque la prédica, vuelvo a decir, no ayuda, y esto a mí me duele mucho, de tener que estar con un debate degradado, porque no hay por qué estar todo el día aclarando falsedades, que se privatiza la educación, que viene el gatillo fácil, que ahora matar a la gente en las esquinas, ¿no? Y por suerte está la realidad, vuelvo a decir, de una ley que está funcionando hace un año y medio, y ha habido menos delincuentes abatidos por la policía que en los últimos 18 meses del frente, 45 contra 37, algo así. Entonces, a mí me duele tener que estar discutiendo todo el tiempo falsedades, invenciones, fabulaciones, ¿no? Lo del Antel fue una cosa increíble, todos recordamos la imagen dramática del sindicato del Antel, que son realmente el poder, porque quienes mandan ahí es el sindicalismo, ¿no? Y no el Frente Amplio político. Bueno, que era una conjura siniestra contra el Antel. Bueno, ahora están los hechos, felizmente, están los hechos ahí a la vista que muestran lo contrario, ¿no? Pero con esto quiero decir que hay una degradación del lenguaje que a mí no me agrada. Que se discuta si está mejor o peor que las libertades anticipadas se den o no se den a los rapiñeros y tal. Bueno, lo podemos discutir. Que se anoten los antecedentes de los menores de 17 años que hayan cometido delitos de abuso sexual o de violencia, homicidio especialmente agravado, podemos discutir. Nosotros creemos que está bien, otros creen que está mal, podemos discutir, pero que no se puede mentir, Entonces, esa es la lástima de esta especie de discusión, de debate público en el cual estamos envueltos. ¿Cómo lee usted, doctor, esas 800.000 firmas? Es en plena pandemia, con un trabajo muy fuerte de los sindicatos también, que quedó absolutamente en evidencia. 800.000 personas que quieren revisar la LUC. Mire, fueron 800.000 personas que se juntaron sin saber mucho lo que significaba la LUC. Todos sabemos muy bien, lo dicen todas las encuestas, que recién hoy la gente empieza a saber lo que es la LUC, ¿no? Lo dicen todas las encuestas. En el mes de diciembre, el 40% ni siquiera sabía que había un referéndum, ¿no? Y se juntaron fundamentalmente el sindicalismo, por una acción opositora. Es decir, era una firma contra el gobierno, básicamente. Fue eso. No era una referencia específica a la ley, que vuelvo a decir, ni la conocía en sus detalles el 90% de los partidarios de la LUC, ni la conocía el 90% de los contrarios a la LUC, ¿no? Fue una expresión, una resolución política del Frente Amplio y fundamentalmente el sindicalismo, porque el Frente estuvo 6 meses
antes de definirse, y no estaba muy de acuerdo, pero el Frente fue arrastrado una vez más, porque el Frente hoy es solo el brazo político de la corporación sindical, esa es una realidad ostensible, y entonces se lanzaron a esto, pero vuelvo a decir, no eran 800.000 voluntades inequívocas y claras de votar en contra de los 135 artículos, era una expresión de salimos a juntar firmas contra el gobierno. Eso fue y se juntaron, están en su derecho, de ya, por suerte la vida democrática del país es vigorosa y habilita estos procedimientos, y por eso estamos hoy tratando de definir con el voto, ¿no? Bien, doctor, le pregunto por el tema de las últimas semanas y los debates. Ya está fijado para el próximo martes el primero y quizás el único, me pregunto yo, debate sobre este tema, Andrade-Manini. ¿Qué opinión le merece y si usted estaría dispuesto a debatir? ¿Le parece que puede ser saludable en un marco de tantas idas y venidas, de desmentido de un lado y desmentido del otro? ¿Pueden ser saludables los debates? ¿Y qué le parece el de Manini y Andrade? Bueno, mire, los debates en términos generales siempre son útiles, dependen de sus formatos y de sus características, de modo que si los dos senadores quieren discutir me parece bien. A veces los debates suenan ilustrativos, a veces no, en la medida en que se termina en confrontaciones sí o no, no o sí. En un caso complejo como este, de una ley con tantos temas, no sé cuál sería un formato adecuado para que el debate fuera útil, para que el debate fuera esclarecedor, ¿no? Entonces, así que bueno, tiene sus dudas, tiene sus... He debatido toda mi vida. Sí. Creo que si algo me ha caracterizado es debatir, y de algún modo lo estamos haciendo todos los días a través de los medios, porque me parece que más que el debate lo que importa es la comunicación, saber en qué estamos, saber dónde está la realidad, que felizmente la realidad es una ley funcionando hace un año y medio, ¿no? Entonces, ese es me parece que es el gran tema, la comunicación a ese respecto. ¿Cómo sigue la campaña por el no? ¿Cuál va a ser el trabajo en estas semanas que quedan, doctor? Bueno, mire, estamos saliendo, ayer estuve, como le dije, en Fraiventos, iniciamos nuestra campaña en Atlante, ahí en Canelones, sí. Y después yo, desde lo personal, voy a seguir con eso. Los diputados Conrado Rodríguez y Equipani son los coordinadores de la campaña. Antenoche estuvieron ellos en Mercedes, y bueno, y se sigue por todo el país. Yo voy a estar en varios lugares de Canelones en las próximas semanas. Espero estar en Santa Rosa, en Soca, en Pando, en fin, estamos viendo fechas para ajustar, pero ya les vamos a informar y vamos a estar moviéndonos. Pero vuelvo a decir, nuestra campaña es fundamentalmente que no se detenga lo que están dando, que dejen andar, y que dentro de 2 años vamos a tener campaña electoral, y ahí llega el balance y se vea si efectivamente hemos mejorado o no hemos mejorado. El país ha hecho un enorme esfuerzo, vamos a decir la verdad. Tuvimos una pandemia universal que ha devastado al mundo. Bueno, mal o bien salimos en el enfrentamiento a esa pandemia bastante bien. No hemos salido, la economía sufrió en todo el mundo, sufrió acá, pero ya la economía está funcionando. Hoy estamos con 25.000 empleados formales más que en el 2019 cuando entró el gobierno. Bueno, eso es muy muy importante, digamos, ¿no? Se ha recuperado el empleo bastante rápidamente. Hubiera gustado que fuera más rápido, sí, pero se ha recuperado. Es decir, el país ha mantenido una estabilidad, y si no, comparemos, miremos lo que pasa en la Argentina, que lo vemos todos los días, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en el mundo. Es decir, no somos una isla desde ya, ¿no? Ni podemos serlo. Hoy no es una isla nadie, ¿no? Ni los Estados Unidos. Estamos en un mundo inestable. Fíjese usted lo que es Estados Unidos, 7% de inflación. En un país desarrollado es una locura, ¿no? Nunca hubo más de un 1 o un 2. Es decir, estamos en un mundo muy inestable. Bueno, y creo que en Uruguay todo el contrario, está recogiendo inversión extranjera. Lo vemos, el interés sobre todo de los vecinos en radicarse acá, en radicar capitales, lo vemos todo el día, y por eso mismo el empleo ha mejorado.
Bueno, ¿que desearíamos que mejorara el salario más rápido? Sí, pero primero está el empleo, tenemos que recuperar el empleo. No nos olvidemos que estamos todavía en pandemia. Este año pasado se gastaron $1.000 millones prácticamente en gastos extra para atender la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que hay un gobierno que está funcionando y que en este sentido detenerlo en cambios que son importantes es una lástima. Lo seguiremos muy de cerca, doctor Julio María Sanguinetti, a ver qué deciden los uruguayos, si se derogan o no estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Un gusto escucharlo, gracias por este rato aquí en Radio Continental. Bueno, un gran abrazo. Abrazo enorme. Era el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, que está teniendo un papel muy activo. De hecho, bueno, ha estado en Canelones en el lanzamiento de la campaña que se dio en Atlántida y va a seguir recorriendo Canelones. Se vive en las últimas semanas, se viene el debate y tratar de convencer a la gente por qué sí y por qué no, qué beneficios traería la no derogación y qué beneficios traería que se derogan esos 135 artículos. Acá me dice Susana de Toledo, muchos que firmamos, ahora vamos a votar por el no. Bueno, también es una opción, ¿no? Lo que se firmó en su momento es habilitar una consulta popular que finalmente se va a dar el 27 de marzo y que todos los uruguayos podamos con libertad entonces definir si queremos derogar o no estos 135 artículos de la ley de urgente consideración.